Hello students, welcome to the English class. My name is Stephanie Faz. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de inglés. Mi nombre es Stephanie Faz y el día de hoy vamos a hablar del tema Past Simple with verb to be and English verbs. Pasado simple con el verbo to be y verbos en inglés. Aprender el pasado simple con los verbos ser o estar, que es el verbo to be, y los demás verbos en inglés es fundamental para comunicarse con fluidez. Estos conceptos gramaticales forman la base para describir acciones y situaciones pasadas de una manera clara y precisa. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Tenemos ejemplos y práctica, ¿no? Desde el tema ya está previsto que el pasado simple se va a dividir en dos subtemas, ¿sí? Pasado simple con el verbo to be y pasado simple con el resto de verbos. ¿Listo? El pasado simple con el verbo to be es un recorderis, ¿sí? Debemos recordar que ya anteriormente esta clase se vio en cursos pasados o en clases pasadas, pero igual vamos a recordar un poco, ¿sí? Entonces, este verbo to be es un verbo que se transforma mucho, ya sea en presente simple, pasado simple e incluso futuro. En presente simple, este verbo to be se va a transformar en am, is, are, que son verbos que ya los conocemos mucho. Y en pasado simple se va a transformar en was y were. Pero ¿cuándo utilizamos was y cuándo utilizamos were? Eso es lo que vamos a aprender más adelante. Aquí tenemos un ejemplo, dice, I was in the math class. Estuve en clase de matemáticas. Luego tenemos el resto de verbos, ¿no? ¿Y por qué esta división entre verbos to be y el resto de verbos? Es por el hecho de que el verbo to be tiene sus propias reglas y no se acopla a las reglas de del resto de los verbos. Entonces, por eso existe esta división y por eso se estudian por separado. ¿Listo? El resto de los verbos también tiene una subdivisión, que es verbos regulares y verbos irregulares. Aquí tenemos un ejemplo que dice, y trabaja con verbos regulares. Yesterday I played soccer, I talked to my friends. Ayer yo jugué fútbol y yo conversé con mis amigos. Ahora vamos a la estructura de las oraciones en pasado simple con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a poner en nuestra oración es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Los pronombres o sustantivos también, ¿no? I, you, he, she, it, we, you, they son los pronombres que conocemos dentro del inglés. I significa yo, you, tú, he, él, she, ella, it es un pronombre neutro que hace referencia a una cosa, un animal, una situación, un lugar, uno solo. We eh, es el pronombre, se traduce como nosotros o nosotras, you, ustedes, y they, ellos o ellas. Luego el sujeto va a ir siempre el verbo y hay estas dos transformaciones del verbo to be, was y were. El was va a ir siempre acompañado por el I, he, she, it. O sea, siempre va a acompañar a estos pronombres. Y a los sustantivos en singular. ¿Qué significa singular? Un solo. Por ejemplo, yo quiero decir que mi mamá fue al mercado ayer. Entonces, my mom was. ¿Por qué? Porque este sustantivo de mi mamá hace referencia a ella. Y es singular, una sola. Mi mamá, una. Luego tenemos el were, que siempre va a acompañar a los pronombres we, you y they y a los sustantivos que hagan referencia a plural. Luego tenemos el complemento, que es la información adicional sobre el sujeto y la acción. ¿Sí? Y aquí tenemos unos ejemplos de oración afirmativa. She was a student, ella fue una estudiante. Oración negativa. She wasn't a student, ella no fue una estudiante. ¿Por qué wasn't? Porque aquí ya está utilizada lo que es la contracción, la fusión del was y la partícula not. Se unen en una sola mediante el uso del apóstrofe. ¿Qué es la apóstrofe? Esta comillita que vemos aquí, que parece un puntito, una tilde, se llama apóstrofe y ayuda a que se unan dos palabras en inglés. ¿Listo? El was y el not. Para utilizar la apóstrofe también hay reglas, no se utiliza por utilizar. Luego tenemos lo que es una yes, no questions, una pregunta de sí y no, que es, aquí sí cambia un poco la estructura, ¿sí? Como podemos ver en el ejemplo, primero va el verbo, luego el sujeto y luego el predicado. Entonces, was she a student? ¿Fue ella una estudiante? Y la respuesta va a ser
Yes, she was o no, she was. Sí, ella fue o no, ella no fue, dependiendo de la información que yo desee brindar. Por último, tenemos la estructura del pasado simple con el resto de verbos, ¿no? Entonces, si empieza siempre por el sujeto, pronombres en inglés, I, he, she, I, you, he, she, it, we, you, they. Ya esos ya los conocemos, ¿no? Luego va el verbo y aquí hay la división, ¿no? Del verbo regular y verbos irregulares. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Simplemente aumento la partícula ed al final del verbo, ¿sí? O sea, tomo la base del verbo y al final le aumento o le añado el detallito de la palabra, de la partícula e y d. Y ya está, un verbo en pasado simple. Y para los verbos irregulares sí es un poquito más complicado porque se transforma y hay una lista de verbos incluso porque tengo que aprendérmelos de memoria cuáles son esos cambios que sufre cada uno de estos verbos irregulares. Luego de esto tengo complemento, que es información adicional al sujeto y por último un ejemplo, ¿no? She danced all the night. Ella bailó toda la noche. Si podemos ver aquí en el ejemplo, la forma base del verbo es hasta la E, dance. ¿Qué es la forma base? La forma origen del verbo, ¿sí? Y le aumento la D para que indique que está en pasado, que ella bailó toda la noche. ¿Listo? Vamos a ver la tarea. Recordemos que esto es una pequeña introducción. La próxima clase ampliaremos un poco más el tema de los verbos regulares y los verbos irregulares. Listo, vamos a ver ahorita la tarea para que tengan ustedes una guía sobre la realización de la tarea. Entonces, unidad 1, homework 2, el tema pasado simple con los verbos to be y verbos, ¿no? Entonces, nos indica aquí que escribe was o were según corresponde al sujeto en la oración. Entonces, tengo que estar pendiente del sujeto de cada una de las oraciones. Decíamos que was iba a acompañar siempre a he, she, it y I, ¿no? Yo, I. I, he, she, it. Y también a sustantivos que indiquen singular, uno solo. Entonces yo leo las oraciones, veo el sujeto, si indica plural, miren aquí tiene una S, indica plural. ¿Cuál voy a utilizar? Where. Aquí Helen hace referencia al pronombre she y es una sola persona, was. Aquí sister y su amiga, dos personas, plural, were. Y así voy a ir completando todos los espacios, was o were. Y en el siguiente ítem, en cambio, me pone la negación, ¿no? Wasn't y weren't. Pero es la misma situación. Debo escribir según corresponde al sujeto en la oración. Entonces dice she. She, ¿con cuál de los dos hacía pareja she? Wasn't. Escribo aquí wasn't. Luego dice Alfredo y Sam. Alfredo y Sam. Dos personas, plural. Weren't. My cousin. My cousin, mi primo, una sola persona. Wasn't. Y así voy a ir completando todos los espacios. ¿Listo? Thank you, students, for your attention.